Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver los diferentes métodos que podemos utilizar para añadir una base de datos adentro de SQL Server. Esto puede ser útil en caso de que necesites hacer una copia de la base de datos de un servidor a otro. También vamos a ver cómo añadir una copia de la misma base de datos en el mismo servidor. Este último paso en muchas ocasiones termina en error debido a conflictos con el nombre de los archivos y aquí te mostramos cómo resolverlo. La primera forma que podemos usar para añadir una base de datos es haciendo un attach. Para esto necesitamos el archivo del tipo MDF, que es el estándar archivo que contiene la información de una base de datos en SQL Server. Ahora seleccionamos Attach y se abre una ventana que es la que utilizamos para esta operación. Como ven, aquí ya tenemos la base de datos AdventureWorks 2016 en el SQL Server. También podemos hacer un attach usando el código y aquí vemos cómo se hace. Ponemos el log file y la extensión LDF. El último comando es for attach. Go. Si corremos este código ahora va a fallar porque la base de datos ya existe. En este caso vamos a hacerle un detach y vamos a correr este comando. Como ven, si hacemos un refresh, la base de datos está aquí otra vez. Por simplicidad, en este ejemplo, el lugar donde guardamos los archivos de la base de datos, como ven, está en el mismo disco. Cuando muevas la base de datos a un sistema de producción, es recomendado tener el archivo LDF y el MDF en discos diferentes. La segunda forma de hacer una restauración de base de datos es usando el código. Aquí en la pantalla, como ven, tenemos el código de creación de la base de datos POPs. Como ustedes ven, en estos momentos solo tenemos las bases de datos llamadas Northwind y AdventureWorks 2016. Una vez que corremos este código y cuando termine, refrescamos la lista de las bases de datos y ven que tenemos
una nueva base de datos llamada POPs adentro de nuestro servidor. La otra forma es haciendo una restauración de un backup completo. El estándar de SQL Server es definir los backups completos con la extensión back, así. Para esta operación seleccionamos Databases, hagas clic derecho y luego seleccionamos Restore Database. Ahora se abre la ventana de restauración de base de datos y seleccionamos Device. Le damos clic a este botón y se abre la ventana donde vamos a seleccionar el tipo de media. Lo dejamos en archivo y le damos clic al botón Add y seleccionamos el backup que queremos añadir. En nuestro caso, vamos a usar el backup de la base de datos Wild World Importers. Lo seleccionamos, OK, y hace una verificación del backup. Esta verificación la puedes hacer aquí otra vez usando Verify Backup Media. Aquí en la opción de archivos tiene otras funciones avanzadas que veremos más adelante en este video. Vamos a restaurarlo ahora. Ya terminó. Si lo ven aquí, ya la base de datos existe. También podemos restaurar el backup usando código. Vamos a borrar esta base de datos. Ya sabemos que no existe, pero todavía tenemos el backup. Ahora vamos a hacerlo usando código. Usamos el N para Unicode, código internacional. F es el disco. Y el directorio donde tenemos los backups. NDF es el archivo secundario que almacena datos.
y el log file es LDF. Este file es un file optimizado para usar la memoria adentro de la base de datos de SQL Server. Y como ven, no tiene extensión. Ahora estamos listos para correrlo. Está ejecutando. Hacemos un refresh y ves que la base de datos se está restaurando. Cuando termine, te da el resultado aquí abajo. Hacemos un refresh otra vez y vemos que ya está lista para usar. Como ven, ya añadimos 3 bases de datos usando diferentes métodos. Pero ¿cómo hacer para poner una copia de la base de datos en el mismo servidor? No puede tener el mismo nombre porque SQL Server no lo permite. En este caso, le podemos hacer la restauración del backup y aquí le demostramos cómo se hace. Venimos otra vez, Databases, Restore Database y seguimos los mismos pasos que hicimos anteriormente. En la destinación vamos a cambiarle el nombre. En este caso vamos a usar la misma base de datos. Vamos a llamarla Word Importers Dev. Ahora verán la columna Original File Name te muestra el nombre original de los archivos y la columna Restore As te muestra el nombre de los archivos una vez que lo hayamos restaurado en la base de datos. Como ven aquí, tiene el mismo nombre que le dimos en la destinación. Si deseas darle más separación a los archivos, entonces seleccionamos Relocate All Files to Folder. Y en este caso, vamos a poner todos los archivos en la carpeta llamada Desarrollo. Como ves, aquí en la columna Restore As se actualiza con la nueva información. Le damos clic a OK y la base de datos se va a comenzar a restaurar. Si hacemos refresh, verán que se está restaurando. Una vez que termine, nos dará la información y ya estará lista para su uso. Ahora vamos a inspeccionar los archivos de la base de datos y verán que son diferentes. Esta es
el de la base de datos original. Y aquí verán el de la nueva base de datos. Ven la carpeta que usamos y ven los archivos que usamos. Es importante saber que estas dos bases de datos, aunque tengan diferente nombre, son idénticas. Tienen las mismas tablas y los mismos datos. Lo único diferente es el nombre. Espero que les haya gustado este video y suscríbete para que todas las semanas te traigamos nuevos videos interesantes. Gracias.